Hola, soy Manu Donbierer, estás en mi casa, tu casa, en Acapulco. Voy a platicar ahora el resto de lo que tenía que decir sobre Carlos Salinas de Gortari. El miércoles pasado hablamos de los grandes cambios que hubo en el país con él. Para empezar, la venta de prácticamente todo lo que había paraestatal para pasarlo a manos privadas. En ese momento del país, que fue muy rápido, 23 nuevos ultramillonarios salieron de repente en el país. Se hicieron millonarios comprando las propiedades que eran del pueblo de México, es decir, que eran paraestatales. Hay datos exactos de cuánto costó todo eso, de cuánto pasó del Estado mexicano a manos privadas, por ejemplo, en libros, en muchos libros, pero en unos en los que yo estoy haciendo, ya lo verán en el futuro. Porque estoy haciendo 5 libros de los 5 presidentes neoliberales. Tenía pensado hacer simplemente uno para todos, pero no es posible. Aparte de eso, vimos alguna que otra cosa de la forma de ser de Salinas de Gortari, y me parece haber hablado de su alianza con el presidente George Bush padre, por supuesto, que es el que quería realmente el petróleo de México. De ahí partió todo, de esta situación. Pero hoy vamos a seguir hablando de ciertas cosas nacionales, digamos, dentro de nuestro país, que también fueron importantísimas y fueron, por desgracia, muy violentas en el año Annus Horribilis de 1994. Estoy olvidando el 93, del que hablaremos al final, aunque no parezca lógico. En el año 1994, el último año de Salinas de Gortari en el poder, supuestamente, murieron 2 grandes personajes. Hubo 2 grandes asesinatos, magnicidios se les llama. Uno lo recordarán, el primero es naturalmente la muerte en Tijuana, en Lomas Taurinas, o así se llamaba el lugar, de Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio fue el primer candidato del dedazo, porque entonces los presidentes de entonces decían, tú vas a ser, y bueno, los mexicanos y el mundo entero sabía que ese sería el presidente, el nuevo presidente sería el que el antiguo presidente escogiera. Fue Luis Donaldo Colosio el que escogió Salinas. Se decía que podía haber escogido a Manuel Camacho Solís, que, se ha dicho de paso, fue mi amigo. Yo creí que era mi amigo. Yo creía que podía ser un buen presidente de México, pero no fue el seleccionado al final por Salinas de Gortari. El que seleccionó fue Luis Donaldo Colosio. El problema con Luis Donaldo Colosio fue finalmente su horrible asesinato en Lomas Taurinas, era que en cierto momento decidió ser un gran presidente y un presidente libre. No nos dábamos muy bien cuenta en aquellos momentos de la vida del país de todo esto, pero a posteriori y leyendo muchos libros sabemos qué fue lo que pasó con Luis Donaldo Colosio. Fue asesinado, como recordarán, el 23 de marzo de ese 1994. Curiosamente, no fue con él
a su presentación en una ciudad tan difícil y tan cercana a Estados Unidos, el que era su jefe de campaña, que era el que sería su sucesor, recuerden bien, el que sería su sucesor en la presidencia siguiente. Zedillo. El señor Zedillo debió haber estado, por supuesto, con el hombre al que se suponía que llevara la presidencia, pero no estaba. Esto es algo que llamó la atención a muchas personas, y cuando se vio en la televisión la cantidad de gente que rodeó, materialmente absorbió a Luis Donaldo Colosio, y finalmente salió de ahí prácticamente muerto con 2 balazos, al parecer dos diferentes balazos. Fue todo muy oscuro, fue todo muy lioso, pero eso fue lo que pasó. Pero al ver que estaba prácticamente solo, y hay en la historia de México, tanto en películas como en recuerdos de la gente y en artículos, mucho que decir sobre ese asesinato, que los gobiernos priistas naturalmente siguientes, y el propio desde luego, el primero, el propio de Salinas, ocultó completamente. ¿Qué había pasado con Luis Donaldo Colosio? Eso, que quiso verdaderamente ser presidente. Y al parecer, según ciertos escritos y ciertos documentos filmados, Salinas quería seguir siendo presidente, es decir, quería tener un títere. Y el problema es que Luis Donaldo Colosio no quería ser un títere. Y él hizo un fantástico discurso que pueden ustedes ver en cualquier documento fílmico, lo que fue ese discurso del 6 de marzo de 1994 en el Monumento a la Revolución de la Ciudad de México. Me acuerdo muy bien de la fecha, claro, por el tremendo asunto, pero es que también es el cumpleaños de mi hijo Rodrigo y es el cumpleaños de Miguel Ángel, el gran pintor italiano. Hay documentos en que uno puede leer sobre la posibilidad de que se haya decidido mucho antes de terminar con Colosio, por esa razón, porque en varias ocasiones, en lugar de seguir lo que se utilizaba entonces a las órdenes de lo que usted diga, señor presidente, por no decir lo más feo, Colosio se levantó, y se levantó también en contra de lo que aparentemente tenía que hacer el que era el segundo en la presidencia de la República, que era Córdoba Montoya. Había en contra de Colosio una serie de intereses del propio gobierno de Salinas que querían verlo caput, y posiblemente de su mismo director de campaña, que no lo acompañó, como decíamos, en ese momento tan atroz, porque lo he visto, para decirles que quizás 4 o 5 veces, una y otra vez, he visto documentales y sobre todo he visto las propias noticias del momento, que no se pueden borrar. Es increíble, inconcebible que hayan permitido
que un candidato a la presidencia fuese a Lomas Taurinas en esas condiciones de absoluta indefensión. Es increíble lo que hicieron. Pensemos en el mejor de los casos que no fue volitivo, que el gobierno no se dio cuenta, que bla, bla, bla. No es casi posible, pero en fin, pensemos. De cualquier manera, los que fueron la gente del gobierno que debió proteger a ese candidato, no se supo en dónde era y quién era. Sería interesante para el público que buscara, porque lo bueno de esto es que de documentos fílmicos es que no los pueden cambiar. Ahí está dicho y ahí está, es más que evidente que esto fue una cosa planeada. Para mí no hay ninguna duda. Esto fue lo que pasó en el caso de Lomas Taurinas. No puedo alargarme para contarles cómo fue todo, pero sí recordar por lo menos el jefe de prensa de la propia ciudad de Tijuana, que quería salvarlo. No me acuerdo cómo se llama exactamente, pero voy a buscárselos para la próxima ocasión. Este hombre y su asistente fueron los que se dieron cuenta de cómo venía, en qué indefensión venía el candidato Colosio, y trataron ellos de hacer algo. Y los federales, como les llamaban, los federales lo evitaron a toda costa. Evitaron a toda costa que la propia policía de Tijuana lo protegiera de cualquiera. Y lo dejaron en manos de la gente, supuestamente porque era tan popular. Y lo aplastaron, lo rodearon sin ninguna protección y lo mataron. 2 tipos lo mataron. Dicen que nada más fue uno, pero allí hay todo un asunto que, si verdaderamente se quiere hacer justicia a posteriori y se quiere saber cómo fue, debería la actual policía, los actuales, digamos, especialistas, ver cómo sucedió el asunto. Pero además del horrible asesinato de Luis Donaldo Colosio, que yo los insto a que lo estudien en el pasado, no se trata de intervenir, no se trata ya a tantos años de distancia de hacer nada. Pero si tú quieres conocer la historia de tu país, hazlo. Busca qué fue, cómo fue, porque es uno de los episodios más terribles de la historia de México. Pero hubo otro que en lo personal me pareció tremendo, horrible, porque yo era amiga de José Francisco Ruiz Massieu, el gobernador del estado de Guerrero, en el momento de que también fue sacrificado. El asunto sucedió más tarde y aparentemente, no quiero intervenir mucho en esto por las mismas razones, pero yo creo que los mexicanos que se interesan, que nos interesamos por nuestro país tan a fondo y que estamos viendo este nuevo despertar, esta limpieza que se está haciendo del país, no nos haría ningún daño voltear hacia el pasado en lugar de caer en esa tontería de ya lo pasado, nada está pasado. Seguimos hablando a estas alturas de la prehistoria, de la primera historia, seguimos hablando de Sócrates, por favor, que no escribió una línea. En fin, no se trata de ser desmemoriados, que es lo que quisieran en general
las gentes que manejan mal los países, que no quieren que se sepa cómo fueron en realidad las cosas. Este episodio de 1902 episodios llevamos hasta ahora, y voy a hablarles del de 1993, pero déjenme nada más terminar diciéndoles que cualquiera que quiera conocer la historia de esos años neoliberales tiene que ver en cine, en televisión, en lo que sea, lo que sucedió en tan trágicos momentos para México. No vamos a caer en ya todo se olvidó, ya pasó, no puedo hacer nada, bla, bla, bla. No. Tenemos que saber qué pasó, como tenemos que saber la historia del mundo, caramba. No estamos aquí nada más como si fuéramos una persona sin inteligencia y sin tratar de conocer quiénes somos y a dónde vamos, se decía. Ruiz Massieu muere y también mandado a hacer por el poder. Vayamos pues ahora, para no quedarnos más tarde, en una historia muy significativa también para México. La historia de un religioso que murió en 1993 en Guadalajara. En Guadalajara, Jalisco, asesinado también de la manera más increíble, también aparentemente por el poder, aunque quisieron hacer creer que era una cosa de confusión, de que se estaba buscando a otra persona y se quiso matar a otra persona. Ya ahí se metió una historia de narcos y es la muerte de un arzobispo que parece que es un verdadero héroe, según lo que he leído hasta el momento, el cardenal Posadas. Yo, ¿para qué les cuento? No estaba en México en el momento de ese asesinato en 1993. Y es una historia que hicieron desde el principio, que falsearon. El gobierno de México, el gobierno de Salinas, falseó desde un principio. ¿Por qué? Porque el cardenal Posadas era uno de los que sí quería cambiar al mundo, de los que sí quería salir adelante y decirle al presidente de la República lo que estaba pasando con su hermano Raúl Salinas de Gortari, a algunos grupos dedicados al narcotráfico, y no pudo hacerlo porque lo mataron. Esto es una historia que se puede fácilmente recuperar. Repito, si a ustedes les interesa el pasado, y debe interesarles, lo pueden buscar y entenderán cómo fue. Así como decimos que el famoso arzobispo de la Ciudad de México, Norberto, no sé cuántos, era un sinvergüenza, decimos que el cardenal Posadas pudo haber sido un verdadero mártir de la verdad en manos de un gobierno espurio que hizo muchísimo daño. Pasaremos después en la próxima ocasión a hablar del que fue el sucesor, digamos, de Salinas,
escogido pues hasta cierto punto también por él, y veremos lo que pasó con Ernesto Zedillo Ponce de León. Dejaremos para el próximo miércoles toda la historia de Zedillo, porque hay que separar unos de otros, especialmente en este caso de estos dos priistas que resultaron pues hasta cierto punto enemigos, pero ambos manejados en cierto momento por el individuo que ya he mencionado mucho, Córdoba Montoya, un francés de origen español que llegó a México en los momentos de Salinas para ayudarlo a manejar el país, por lo visto, enviado naturalmente por los que sí querían desde entonces un cambio de México, que eran los Estados Unidos, es decir, el presidente de Estados Unidos, George Bush padre. Espero que la historia les interese, como debería interesarnos a todos los humanos. Y la semana que entra estaremos de nuevo en Satiricosas, aquí en Acapulco, en mi casa, su casa. Gracias.